Las dos cámaras 360 grados de las dos marcas más potentes frente a frente, y voy a responder a dos preguntas: ¿cuál es la mejor y sobre todo cuál merece más la pena comprar a día de hoy? Y empezamos por uno de los puntos clave y que hará que mucha gente se decante por un modelo o por otro. La única cámara 360 grados de GoPro, la GoPro Max, que tiene todavía un precio de 529,99 euros y de 449,99 si ya tenías una suscripción activa y pagada. Por otro lado, la X4 tiene un precio para España desde la tienda oficial de 559,99 euros y si la compras con el link que te dejo en la descripción, te llevas de regalo un palo selfie. Así que en principio, pocas diferencias todavía en este apartado. Y vamos a hablar de la calidad del vídeo y lo vamos a analizar frente a frente. Por cierto, si veis algún objeto en medio de la imagen, puede ser una de las dos cámaras o el anclaje doble que llevo para llevar todas las cámaras a la vez en un mismo palo. Normalmente no se suele ver nada cuando grabas con una cámara 360 grados, es lo bueno que tienen. En la X4 puedes grabar vídeo hasta 8K de resolución a 30 frames por segundo, mientras que la GoPro Max alcanza combinado los 5,6K 30 frames por segundo, una esfera mucho más pequeña y que a primera vista creo que puede apreciarse levemente en las escenas que estamos viendo, pero que especialmente se va a notar mucho, ya te aviso, cuando ampliamos las escenas. Primero a un 200% y posteriormente lo voy a subir hasta un 300% para que veas todos los detalles de estas imágenes. ¿Qué te parece? Yo sinceramente veo más detalle en la X4, a diferencia de lo que vimos en la comparativa de la X3 frente a la GoPro Max que os dejo por aquí arriba. En el caso de los colores, decíamos que la Max tenía mejores colores que la X3, ¿te acuerdas? Pero la verdad es que la X4 ha mejorado mucho en este apartado con una imagen más nivelada, al igual que el rango dinámico cuando grabamos en 8K. Me gustan mucho estas imágenes. Otro aspecto clave va a ser la tasa de bitrate. En la X4 contamos con vídeos hasta 200 megabits en resolución 8K. Mientras que la Max, una cámara lanzada, ojo, en 2019, únicamente alcanzamos los 78 megabits por segundo como máximo, lo que de nuevo nos va a dar menos información para tus vídeos. Vemos como el mismo vídeo con la misma duración en la GoPro Max nos ocupa un total de 352 megas, mientras que en la X4 a 8K nos ocupa nada menos que 420 megas. Tenlo en cuenta a la hora de comprarte la tarjeta de memoria, de las que tienes muchas ofertas en mi canal de Telegram. Únete ahora mismo. Pero si en tu caso cuentas con un smartphone o PC menos potente o piensas que no puedes almacenar esos vídeos tan grandes, Insta360 ha añadido en la X4 una resolución intermedia, el 5,7K Plus, del que te conté todo en este vídeo de aquí arriba. Aquí tenemos una calidad de imagen que a primera vista nos da un detalle muy similar al 8K, pero que en cuanto ampliamos podemos ver diferencias en los vídeos, aunque me siguen gustando más en color y en contraste. ¿A que sí? ¿A ti qué te parece? Y pese a que no son cámaras tan pensadas para grabar a altas velocidades, vamos a poder capturar vídeo 360 en cámara lenta hasta 5,7K a 60 frames por segundo en la X4, que queda, en mi opinión, espectacular, como vimos en la comparativa de la X4 frente a la X3, que te dejo aquí arriba. Pero es que también podemos subir un poco más hasta los 100 frames por segundo en resolución 4K, nada mal para una 360. En este apartado, la GoPro Max sufre y nos quedamos con una resolución de 3K a 60 frames por segundo, lo que provoca que veamos unas diferencias muy claras tanto en el detalle como en las velocidades de reproducción de cada uno de los vídeos, pudiendo apreciar mucho más en la X4 y que además en la GoPro Max nos avisa que nuestros dispositivos tienen que ser compatibles sí o sí con HEVC o H265, tenlo en cuenta. Y si hablamos de blogging, necesitamos saber qué tal se escuchan los micrófonos de estas dos cámaras, ¿verdad? Pues vamos a ello. Tanto de audio como de calidad de imagen, porque estamos en una zona de claroscuros muy interesante para ver esos rangos dinámicos
y también para ver qué tal se escucha el sonido de mi voz cuando estoy grabando con estas cámaras. Esta prueba simplemente para ver qué tal capturan el audio estas cámaras cuando me estoy moviendo con la bici, cuando estoy moviéndome con la bici y el ruido del viento molesta. Pues nada, estoy grabando aquí en esta zona con poca luz de fondo, atrás está prácticamente de noche o totalmente de noche. En modo Pure Video, la Insta360 X Pro, hace mucho viento, os ha levantado una tarde terrible. En las medidas y peso tenemos una clara ganadora, la GoPro Max, que con su diseño más compacto y cuadradito, con 40×64×69 y 163 gramos de peso, gana tanto en tamaño y también en peso. La X4 ha crecido de tamaño y en peso también, hasta los 203 gramos, más alta y con más peso, que se nota sobre todo cuando llevas palos selfies largos. En la resistencia, si antes la GoPro Max incluía unos protectores cuando comprabas la cámara y resistencia al agua hasta los 5 metros, aquí Insta360 se ha puesto las pilas y te ha incluido protectores de lente reemplazables en la caja de la cámara y cuentas además con resistencia al agua hasta los 10 metros sin carcasa. Pero claro, ese mayor tamaño viene dado también por una mayor pantalla de nada menos que 2,5 pulgadas en la X4 y de 1,7 en la GoPro Max. Personalmente en este apartado creo que hay una ganadora clarísima. Siempre viene genial tener una pantalla más grande para este tipo de cámaras y sobre todo para comprobar los resultados, como puede ser el cosido de la imagen o stitching. Uno de los apartados más relevantes en este tipo de cámaras y donde personalmente me cuesta decidir cuál de las dos hace mejor cosido. Prácticamente sin fallos en ninguna de las dos, e incluso con los protectores consiguen muy buenos resultados. Pero eso te lo cuento en este vídeo de los protectores premium de la X4, que te voy a dejar por aquí arriba próximamente. Y todos esos vídeos no se van a grabar sin una buena batería, y es que contamos en la X4 con la nueva de nada menos de 2290 mAh frente a los 1600 mAh de batería en la GoPro Max, y que muchas veces me preguntáis ¿qué tal sigue funcionando? Pues las he puesto frente a frente, las dos cámaras a sus máximas resoluciones, ambas a 30 frames por segundo, 8K frente a 5,6K, donde la Max se para por calor a los 35 minutos y la X4 sigue hasta nada menos que 81 minutos hasta que agota su batería. Y otra prueba, a 60 frames, a 4K la X4 y a 3K la Max. De nuevo, 80 minutazos de la GoPro hasta que se para por calor y 123 minutos en la X4 hasta que agota su batería, siendo una clara ganadora en este apartado la X4. ¿Qué te parece? Uno de los apartados donde ninguna de estas dos cámaras destaca particularmente es siempre el tema de la captura de noche o con baja luz. Si las ponemos frente a frente, vemos cómo flojean en este apartado. La X4 no ha tenido ninguna mejora específica en este punto, salvo por software, y por eso vemos buenos resultados en ambas cámaras. Pero me parece que tenemos más detalle de nuevo en la X4 y mejores colores, así como definición. Pero para eso la reina es la Insta360 One RS de 1 pulgada, ¿o no? Te dejo el vídeo de la comparativa completa frente a la X4 por aquí arriba y en la descripción. Y por cierto, ya que estáis por ahí abajo, si os está gustando el vídeo, no olvidéis dejarme un like, y si os gustan las cámaras 360, las cámaras deportivas o los gimbals, os tenéis que suscribir al canal ahora mismo. En las funciones inteligentes, la X4 ha añadido una cantidad tremenda de funciones, entre las que puedo destacar pues el control por gestos, que es la única 360 que lo incluye, la cancelación de captura, la pregrabación o el control por voz, aunque únicamente está en inglés, y que curiosamente en la GoPro Max ya estaba hace 5 años en español. ¿Cómo te quedas? Rotación de menús está también en las dos cámaras, que casi se me olvida. Pero claro, cuando saltamos a la aplicación para editar los vídeos, no hay color. Como te conté en la guía más completa de la aplicación de Insta360 que tienes en la descripción,
tenemos muchas herramientas y muchas funciones de inteligencia artificial para ayudarte a sacar lo mejor de cada vídeo y sobre todo, a hacértelo más fácil. En el GoPro Quick vamos a poder descargar, reproducir y editar los vídeos 360. Eso sí, de una forma más o menos fluida, similar, pero con cambios a la Insta360, pero claro, no vas a contar con ningún sistema de inteligencia artificial que te ayude a realizar el reencuadre automáticamente. Y para mí son las funciones más importantes y las que más utilizo. Te voy a dejar en la descripción todos los enlaces a las aplicaciones de Insta360, así como a las aplicaciones de GoPro, tanto para móviles y por aquí arriba el tutorial del GoPro Quick para Mac. Sé que me he dejado algunas pruebas pendientes, como puede ser el o la fotografía, pero no quería que se me eternizara mucho el vídeo. En resumen, ambas cámaras son bastante buenas, aunque yo creo que hay una clara ganadora. Mayor calidad de imagen, mayor resolución, mayor tasa de frames, pantalla más grande, más facilidad para editar, funciones inteligentes y unas potentes actualizaciones hacen de la X4 mi ganadora por goleada. Pero claro, estamos hablando de una cámara de 2024 frente a una de 2019 que tienen casi el mismo precio y que, por cierto, no olvidéis que os dejo en la descripción del vídeo unos enlaces con regalos incluidos. ¿Cuál es tu ganadora? Dímelo en los comentarios y os dejo con un par de vídeos de la Max y de Insta360 tremendos.